Buenas noches. Casi sin esperarlo, estamos recibiendo el verano con los precios más altos de la electricidad de todo el año. Una cifra que no para de ascender. Una factura que es imparable. Un coste del que nadie se libra ya. ¿Se puede bajar el precio de la luz? El gobierno ha decidido actuar ante las nucleares, las hidroeléctricas y las petroleras. Pero el recibo va mucho más allá con el gas, las renovables y el coste de contaminar. Un puzzle difícil de combinar, pero del que hoy trataremos de dar luz. Pagamos el kilovatio hora casi a precio de oro. Es un coste tan elevado como el que había con la borrasca Filomena en enero, a principios de año. Y lo peor de todo es que no hay visos de cambio. Seguiremos pagando mucho dinero por la luz durante las próximas semanas. Hoy nos preguntamos en Alto Voltaje si puede ser esta escalada que cada cierto tiempo tenemos y que impacta en nuestros bolsillos un efecto recurrente. No lo cree el gobierno, que ha aprobado dos medidas para intentar apaciguar esta situación. Pero ya les anticipo que no será de hoy para mañana. Eso hay que tenerlo clarísimo. Se trata por una parte del Fondo de Estabilidad y por otra del recorte de 1.000 millones de ingresos que reciben básicamente las nucleares y las hidroeléctricas por no contaminar. Hoy vamos a hablar con un representante del Ministerio de Transición Ecológica y también con cada una de esas empresas afectadas para comprobar si todas estas medidas serán efectivas y si lograrán bajar los precios que siguen en máximos de todo el año. Bueno, estas medidas de las que estamos hablando las aprobó el Consejo de Ministros y qué mejor que hablar con un representante del Gobierno, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica, para que nos cuente y nos profundice un poco más de qué se trata, cuáles son los objetivos y qué es lo que está en la mente del Gobierno a la hora de ponerlas en marcha. Para ello contamos con Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica. Manuel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti y a vosotros por participar. En primer lugar, Manuel, ¿cuál es el objetivo de esa medida, de ese anteproyecto que recorta los ingresos del CO2 a determinadas tecnologías? Y por otra parte, el Fondo de Sostenibilidad que se han aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Bueno, pues efectivamente son dos medidas que las dos están alineadas con la política de transición energética que hemos acometido, que lo que buscan es dar las señales de precio oportunas para que la economía se descarbonice a través de una mayor electrificación, actuando sobre las señales de precios que perciben los consumidores. El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que ya está en el Congreso en fase de tramitación parlamentaria, lo que busca es un coste asociado al pago de las renovables ya existentes y que hasta ahora lo venían soportando exclusivamente los consumidores eléctricos, pues que pueda ser redistribuido, repartido entre el resto de combustibles, de vectores energéticos, de manera proporcional a las ventas, al peso de cada uno de estos combustibles en la cesta de consumo energético, dado que las renovables lo que persiguen es cumplir un objetivo de interés nacional comunitario, que es tener los objetivos de participación de renovables en la cesta energética en el año 2020 y 2030, y hasta ahora el mayor esfuerzo lo habían hecho los consumidores eléctricos y eso penalizaba la señal de precio de la electricidad. Entonces, de esta manera, haciendo esta redistribución, la electricidad mejorará su competitividad relativa con respecto a otros combustibles y eso permitirá pues, electrificar en los hogares y las empresas. Y la segunda medida es el anteproyecto de ley, en este caso ha ido en primera vuelta al Consejo de Ministros recientemente y está tramitándose ahora mismo. El anteproyecto de ley de minoración del CO2 lo que busca es actuar sobre una situación que estábamos percibiendo en el mercado mayorista que no se corresponde con la situación real de los costes de generación provocada por la existencia de un dividendo del CO2, es decir, el coste del CO2 que fijan las tecnologías marginales se estaba repercutiendo a toda la energía del mercado, tanto a las centrales, recibiendo incluso aunque ellas no emitieran CO2, ese precio que incluye el CO2 y por tanto a todos los consumidores de electricidad que debían pagar un coste del CO2 por una energía que eminentemente es limpia. Cerca del 90% de la energía eléctrica que consumimos en España ya es afortunadamente libre de CO2, es limpia y sin embargo tenía incorporado ese coste del CO2. Esta situación nos parecía que era una situación inadecuada, que generaba también señales inadecuadas porque hace que la electricidad sea más cara
de lo que en puridad debería ser y, por tanto, con este otro anteproyecto de minoración del CO2 vamos en la misma dirección de reducir los precios finales de la factura, favorecer la electrificación y favorecer también la recuperación económica en una situación de contexto de crisis económica tras la pandemia del COVID, de la que estamos ahora intentando salir de una manera acelerada y con una palanca verde y de descarbonización. Hablabas, Manuel, de la factura, del impacto que tiene en la factura y al final el consumidor, pero no solo el hogar, sino las empresas, las pymes, las industrias, esperan que todas estas medidas pues reduzcan la factura de la luz. ¿Lo prevéis así? O sea, ¿realmente creéis desde el Gobierno que esto va a provocar, no sé a qué plazo, eso me gustaría también que me lo aclararas, y en qué porcentajes puede verse minimizado ese recibo de todos los consumidores, no solo los pequeños, sino de todos los consumidores, aunque cada uno tiene su diferente característica, evidentemente? Sí, efectivamente, el impacto sobre los consumidores depende del segmento tarifario al que pertenezcan, del nivel de tensión al que estén conectados, porque estos instrumentos lo que hacen es reducir las necesidades de financiación a través de los cargos del sistema eléctrico. Por tanto, con el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, parte de esos costes que se financian con cargo a los cargos o a la redundancia se pasan a otros consumos energéticos, los sujetos obligados a las comercializadoras y las distribuidoras. Por tanto, los consumidores eléctricos tendrán que pagar menos en los cargos y con la minoración del CO2 el efecto es equivalente, se produce una nueva fuente de ingreso distinta a los cargos para financiar esos costes. Por tanto, las necesidades de financiación con cargo al fondo por un lado y con cargo a los cargos eléctricos por otro también serán menores. Estimamos que para los domésticos, gracias al Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en el quinto año, porque tiene una aplicación gradual en 5 años, en el quinto año podrá reducirse la factura eléctrica un 13% y la minoración del CO2 se aplicaría desde el primer momento en que se aprobara la ley, se publicara en el Boletín Oficial del Estado, por tanto tendría un impacto inmediato del primer año y ahí podría provocar por sí sola un descenso de entre el 4 y el 5% de la factura a un consumidor doméstico, pero bueno, conjugado con el otro instrumento a lo largo del quinto año podría hacer que esa reducción de la factura de los domésticos fuera de al menos un 14% el efecto combinado de las dos medidas. Por tanto, creemos que son medidas que van en la dirección de mejorar las señales de precio de la electricidad, reducir la factura eléctrica, que es muy importante, pero que también, como lógicamente tienen impactos en otros consumos energéticos, pues en el caso del fondo, que es el que tiene más impacto cuantitativo, se prevé esta senda gradual que permitirá la adaptación de los sujetos más afectados a estas nuevas condiciones, estas nuevas señales de precio, que puedan hacer inversiones para instalar otro tipo de tecnologías en sus procesos productivos, para apostar por los combustibles renovables y que permitan adaptarse a este nuevo marco de descarbonización. También es muy importante la minoración del CO2, el 90% de lo que se recaude, tal como está planteado, irá destinado a financiar el coste de las renovables y a reducir estos cargos, como he explicado, pero hay un 10% que se va a destinar a medidas de lucha contra la pobreza energética. En concreto, se destinará a las administraciones públicas que tienen las competencias en políticas sociales para que puedan financiar al menos el 50% de la factura de los consumidores vulnerables severos. De esta manera, esos consumidores vulnerables severos se convertirán en vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que son aquellos que tienen la cuantía íntegra de su factura financiada bien a través de las administraciones públicas y el resto a través del coste del bono social que financian las comercializadoras. Por tanto, permitirá que el 60% de los consumidores vulnerables severos pasen a ser vulnerables severos en riesgo de exclusión social y teniendo esta protección absoluta frente a sus costes energéticos y eléctricos de sus hogares. Manuel, está claro que esos cálculos los tenéis hechos de cara a más medio, largo plazo, con esos porcentajes que comentabas. Lo que pasa es que aquí está luego la otra parte, ¿no? Está la parte de las empresas y ya sabéis cuál es la reacción o cuál ha sido o está siendo la reacción de las compañías afectadas. Por una parte nucleares y por otra parte petroleras. En el caso de las nucleares, ya han dicho que no les salen las cuentas y que si no les salen las cuentas, con este recorte del dividendo por el CO2, pues que están abocadas al cierre más rápido de lo que tenían previsto en ese calendario que habían pactado. ¿Esto cómo lo veis desde el Gobierno, esta respuesta?
Bueno, nosotros entendemos que siempre que se hacen medidas y se proponen sobre la mesa medidas de esta naturaleza que al final afectan a las redistribuciones, bien entre sectores o entre combustibles, en el caso del fondo, bien entre consumidores y productores, en el caso de la minoración del CO2, que al final lo que se trata es de devolver unas rentas que consideramos que no son adecuadas o que no son acordes a cómo deberían funcionar las señales en los mercados, las redistribuimos desde los productores a los consumidores. Entendemos que aquellas empresas que se ven más directamente afectadas pues se opongan a las medidas y que intenten muy legítimamente oponerse a ellas y contestarlas. Nosotros creemos que tanto el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que afecta más a los otros combustibles, como en el caso de la minoración que afecta a las nucleares, creemos que son medidas que tienen racionalidad jurídica y económica. Las centrales nucleares son centrales que son muy antiguas, se pusieron en funcionamiento hace muchísimas décadas, en un contexto completamente distinto, en un marco completamente distinto al actual, ni siquiera había un mercado, en un marco regulado, han estado sujetas a una retribución regulada durante muchísimos años. Son centrales que, aunque siguen haciendo inversiones, lógicamente por razones de seguridad y mantenimiento, gran parte de sus costes fijos, pues bueno, ya han tenido muchos años para su recuperación y que no pudieron contar cuando se construyeron, que es lo relevante estos efectos, no pudieron contar con unos dividendos del CO2 porque no existía un mercado del CO2, ni siquiera existía una voluntad o un compromiso o un estado de sensibilidad respecto a las emisiones del CO2 y al cambio climático en aquellos momentos en Europa y en España. Por tanto, estos dividendos, estos ingresos en ningún momento pudieron contar con ellos, ni entonces, pero ni siquiera más recientemente, porque lo que estamos viendo es que el CO2 ha más que duplicado su cotización a los mercados en el último año y pico y, por tanto, estos precios de 50 euros la tonelada están generando que este dividendo sea de una cuantía muy considerable y de ahí que debamos actuar con esta propuesta que se ha puesto sobre la mesa. Vamos a ver en qué queda, porque en uno de los casos es un anteproyecto y esto siempre se somete a consulta pública, ¿verdad? Vamos a ver cómo es toda esa tramitación, pero bueno, habéis puesto las bases sobre la mesa de estos dos grandes cambios. Manuel García Hernández, director general de Política Energética del Ministerio de Transición Ecológica, muchísimas gracias por aclararnos esta noche en qué consisten estas medidas y hasta dónde pueden llegar y cuáles son los objetivos que se plantea el Ejecutivo. Gracias por participar. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, entre las diferentes compañías, negocios afectados por estas medidas que ha aprobado el Gobierno recientemente, vamos a hablar con Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Ignacio, evidentemente estas medidas que ha aprobado el Gobierno, en concreto ese recorte del dividendo del CO2, va muy encaminado, entre otras tecnologías, a la nuclear. Me gustaría preguntarte, Ignacio, esta noche, ¿qué supone ese recorte de los ingresos que aprobó el Ejecutivo a principios de mes para vuestra industria, para la industria nuclear? Bueno, lo primero, hacerte una precisión. No se ha aprobado todavía, es un anteproyecto de ley que requerirá su trámite parlamentario y espero que en ese trámite parlamentario pues cambie la redacción actual del proyecto de ley. Si se aprobara tal y como está, en fin, es un golpe ya de muerte para la industria nuclear. Yo creo que la pregunta me la haces muy bien porque no supone solamente un rajón de muerte para las centrales nucleares, las 7 unidades nucleares que están en funcionamiento, sino para toda la industria nuclear. Y lo que supone una multitud de empresas de todo tipo, con una cualificación altísima, unos niveles de penetración incluso en el mercado internacional tremendos y supondría, como digo, el finiquito de la industria nuclear en España. Por hacer un símil taurino, diría yo que nosotros, antes de este anteproyecto de ley, en fin, habíamos recibido una estocada de muerte en base a los impuestos que tenemos actualmente y que han ido creciendo en los últimos años, y esto ya sería la puntilla, ya digo, hablando en términos taurinos, es decir, muerte súbita.
Pero en este caso estaríamos hablando, porque es verdad que hace poco tiempo, antes de la crisis del coronavirus, por supuesto, se planteó un calendario de cierre progresivo, pactado, de las diferentes centrales nucleares hasta el año 2035. Vosotros lo habéis indicado desde el Foro Nuclear. Esta medida, como dices, este anteproyecto, si llega a ponerse en marcha tal y como está redactado, ¿supondría una aceleración de ese calendario de cierres previsto? Por supuesto. Eso es, en fin, es evidente. Es decir, nosotros efectivamente teníamos un calendario de cierre previsto que iba desde el año 2027 con la primera unidad nuclear hasta el año 2035 con la última. Se había basado además en los ingresos que aportamos nosotros al fondo del RESA para el desmantelamiento y posterior manejo del combustible gastado y desechos radiactivos. Evidentemente, con este anteproyecto de ley y la situación previa que teníamos, ya digo, impositiva, asfixiante realmente, y con este anteproyecto de ley, vuelvo a recalcar, supondría el dinamitar el acuerdo que tenemos de cierre y, por tanto, estaríamos en otro escenario totalmente diferente. Claro, sin embargo, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica sí que comentaba también recientemente que si a la industria nuclear, Ignacio, le salían las cuentas cuando se pactó ese calendario, pues con el CO2 en 10, 15 o 20 euros y bueno, y con todos los costes como estaban en su momento, ahora ella insiste, ella dice, el ministerio alega, ahora le tienen que salir mucho más, no hay razón para, digamos, anticipar ese cierre. No sé en este sentido qué es lo que estimáis o calculáis vosotros como industria nuclear que sois. Evidentemente, esta aseveración se vende muy bien, en el sentido de que, bueno, efectivamente, antes del 2005 nosotros teníamos una situación en la que no recibíamos el extracoste que tiene el CO2 y, por tanto, si entonces podíamos subsistir, ¿por qué no ahora? Ya digo, el argumento se vende muy bien. Lo que pasa es que el escenario es totalmente diferente, no hay que olvidarlo. En el 2005 nosotros pagábamos de impuestos más la tasa de Enresa en su conjunto todo. En el 2005 pagábamos por cada megavatio hora producido en torno a 3,2 euros el megavatio hora. Desde entonces los impuestos han ido creciendo y han llegado a un valor de 22 euros el megavatio hora. No solamente eso, sino que además en aquella época en el mercado quien fijaba la inmensa mayoría de las horas del día, quien fijaba los precios era lo que se llama el hueco térmico, es decir, los emisores de CO2, el gas, carbón, etcétera. A día de hoy el escenario es totalmente diferente, entonces había una estabilidad de precios y un precio mediano alto, por ya digo, lo fijaban todas las horas del día, ese hueco térmico. Actualmente, gran parte de las horas del día el precio lo fija las energías renovables con un coste variable tendente a cero y, por tanto, con precios a la baja en algún momento irrisorios. Efectivamente, hay unas horas en que el precio es más alto porque el precio lo fija fundamentalmente ahora el gas con este sobreprecio del CO2 y entonces lo que nos dicen es ustedes reciban el precio cuando los precios son bajísimos, tendentes a cero, y cuando los precios sean un poco más altos, no se beneficien de esos precios altos. Con lo cual, vamos a un mercado con unos precios bajísimos, un nivel de impuestos insostenible, absolutamente insostenible, y, por tanto, hace que estemos abocados a un cierre, evidentemente, más o menos inmediato, en el corto plazo, que ya digo, esto está de acuerdo al anteproyecto de ley tal y como está redactado. Pensamos que hay una solución, pensamos que podríamos negociar con el Ministerio un precio determinado para la generación de energía eléctrica que, por supuesto, estuviera por debajo de los precios actuales con el impacto de CO2, que nos haría vivir a nosotros y mantendría vivo el PENIEC, porque el cierre nuclear significaría que el PENIEC fuera ya papel mojado.
Ujú. Está claro, Ignacio, que el peso que tienen las nucleares a la hora de proporcionar luz es muy relevante, más de un 20% y en muchos meses de forma amplia. Por lo tanto, es una tecnología de respaldo que tiene que estar ahí para compensar a las renovables. Vamos a ver cómo se desarrolla ese anteproyecto. Ignacio Laluce, presidente del Foro Nuclear, muchas gracias por participar esta noche en Alto Voltaje. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Hemos hablado ya con las nucleares, con el Foro Nuclear, uno de esos negocios impactados por el anteproyecto de ley. Vamos a hablar ahora también con las petroleras. Lo vamos a comentar, ya no son tampoco petroleras en el sentido histórico de la palabra, cada vez son más multienergéticas, pero por buena parte del negocio que tienen también se encuentran afectadas, en este caso por el Fondo de Sostenibilidad. Y para ello vamos a hablar con Inés Cardenal, que es directora de comunicación de la Asociación de Operadores de Petróleo. Inés, buenas noches. Buenas noches, José María. Estaba diciendo que en el caso de las petroleras es otro de los sectores dentro de la energía pues que se encuentran impactadas por estas medidas. En este caso, el Fondo de Sostenibilidad, que ya se empezó a tramitar en diciembre, que ahora vemos que sigue para adelante y que tiene un impacto en estas compañías. ¿Cuál es ese impacto? ¿Cómo os afecta? Pues mira, en el sector del refino el fondo afecta por una doble vía. Por una parte, como industria productora y exportadora de bienes, y por otra parte como suministradores de energía. Como industria, el refino es el principal consumidor de gas industrial de España, consumimos el 20% del gas industrial. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha estimado en 2.650 millones de euros el impacto que el fondo va a tener en la industria. En el caso del refino, este importe asciende a unos 600 millones de euros, porque, como te decía, como industria gran consumidora de gas, pues tenemos que competir con otros países en los que no existen recargos de este tipo. Y por otra parte, el fondo nos afecta como suministradores de energía. En nuestro sector va a aportar al fondo 5.300 millones de euros en el conjunto del periodo. Y sobre todo lo que creemos es que hace una apuesta única por la electrificación para descarbonizar. Y el objetivo no es electrificar, el objetivo es alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y por tanto creemos que esa transición energética se tiene que plantear en un entorno de neutralidad tecnológica en el que todas las alternativas puedan desarrollarse para elegir la más eficiente en cada caso. Nosotros, como sector, tenemos nuestra propuesta para esa transición energética, que es la estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles, en la que queremos ir paulatinamente reduciendo el petróleo por otras materias primas para cumplir el objetivo. Por tanto, creemos que el fondo pues, no es la vía más adecuada. Inés, el Gobierno ya ha declarado en varias ocasiones que las compañías más afectadas por este fondo, que son evidentemente las petroleras, también tienen que hacerse corresponsables de la transición energética, de la transición ecológica. ¿Este es un argumento de peso? ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro para obligaros a financiar el fondo? No, y estamos completamente de acuerdo con el Gobierno. Nosotros nos estamos haciendo responsables de nuestra transición energética. Como te decía, tenemos un plan que es viable y factible para ir reduciendo el petróleo como materia prima para fabricar ecocombustibles. Lo vamos a sustituir por todo tipo de residuos agrícolas, forestales, residuos plásticos, sólidos urbanos. Vamos a utilizar hidrógeno renovable, captura de CO2. Porque lo que queremos es dar satisfacción a los millones de vehículos de combustión que van a seguir circulando por nuestras carreteras. Hay proyectos ya concretos en España de combustibles sintéticos en Bilbao, de biocombustibles sostenibles en Cartagena. Y esta responsabilidad con la transición energética no empezó ayer. Nosotros llevamos muchos años trabajando en medio ambiente y sostenibilidad. La gasolina y el gasóleo que se vende hoy en día en las gasolineras, aunque se llama igual, no tiene nada que ver con el producto que se vendía hace 30 años. Incorpora ya un 9,5% de biocarburantes y, por tanto, efectivamente, creemos que como sector nos estamos haciendo responsables de nuestra transición. Dicho esto, creemos que hay otras vías para extraer los costes del recore de la factura eléctrica. Nosotros hemos defendido que tendría que ir a presupuestos generales del Estado, y en caso de que esto pues, nos fuese aceptable políticamente, pues hay figuras como un impuesto que para nosotros sería mucho más transparente y daría al consumidor una señal de precios más clara y además sería mejor para evitar el fraude.
Por tanto, sí, todos los sectores tienen que hacerse cargo de su transición energética, pero tenemos que mirar al futuro y no al pasado. Y por eso no creemos que el fondo sea la solución más adecuada. Esa es vuestra propuesta, ¿no? En principio presupuestos y si no, bueno, pues que se financie de esa otra forma, sin querer dejar de ser corresponsables, ¿verdad? Porque, Inés, si al final este proyecto sale adelante, el consumidor lo puede notar en la factura de la luz a medio plazo, pero también lo puede acabar notando en su bolsillo cuando vaya a repostar, porque es el gran temor que existe. Nosotros como asociación nunca hacemos proyecciones de lo que va a pasar con los precios, porque en última instancia, en la mayoría de los casos, es el empresario de la estación de servicio el encargado de fijar el precio en el surtidor, que ya, por cierto, hoy un 50% de ese precio son impuestos. Lo que sí hemos hecho es estimar en cuánto aumentan los costes y efectivamente calculamos un aumento de costes de 7 céntimos de euro por litro en los carburantes. Y este aumento de costes evidentemente no llega en el mejor momento para el sector. 2020 empezó con una apuesta muy fuerte por la transición energética, pero enseguida nos vimos muy afectados por la pandemia y las restricciones de movilidad que se impusieron para contenerla. Y bueno, pues ahora, como te decía, estamos mirando al futuro y lo que queremos es alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y para eso hay que hacer numerosos proyectos y numerosas y cuantiosísimas inversiones con las que queremos preservar los 200.000 puestos de trabajo que el sector del refino genera en nuestro país y seguir generando bienestar y riqueza. Pues Inés Cardenal, muchísimas gracias por participar, a la AOPE, por estar presente esta noche en este programa dedicado a estas medidas, a estas últimas medidas que se han puesto en marcha desde el Ejecutivo para aclararnos cómo van a impactar en las empresas, en los consumidores, en la factura de la luz, en fin, en todos los agentes implicados. Gracias por participar. Buenas noches, gracias a vosotros. Hablamos ahora con Marina Serrano. Ya ha estado aquí en otras ocasiones en Alto Voltaje. Marina, presidenta de AELEC, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Como sabes, estamos tratando estas últimas medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para tratar de minimizar un poco la factura de la luz, para hablar de la transición energética. Y en este caso, claro, han llegado en un momento crucial, con los precios muy elevados del pool, en un momento con la factura nueva. Bueno, se han juntado todos los vectores que podían darse para provocar bastante tensión en el mercado. Pero, Marina, no sé si consideráis vosotros desde AELEC, ¿era este el momento para aprobar estas medidas en el caso del dividendo, del CO2 y para seguir adelante con el tema del Fondo de Sostenibilidad? Bueno, no sé si este momento eran las medidas. Lo que realmente nos causa preocupación y sorpresa la adopción de estas medidas. Efectivamente, el precio del mercado es un precio alto por dos factores. Los derechos de emisión, que es un precio europeo, que se fija en los mercados europeos, y también el incremento del precio del gas. Realmente, en este contexto, causa preocupación que se establezca esta medida que lleva a la minoración de los de ingresos de aquellas centrales que precisamente no emiten gases con efecto invernadero. Penalizar este tipo de centrales creemos que es una señal contradictoria y que además, para atender a un problema coyuntural, se propone una medida que tiene un carácter más estructural y que además supone una señal contradictoria con las otras iniciativas que se estaban adoptando en orden a la transición ecológica. Estamos analizándolo y en este momento estamos en fase de análisis, presentando las observaciones, y esta es una iniciativa que tenemos que analizar aún con más detalle. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica ha manifestado la voluntad de llegar a consensos en elementos tan cruciales para la transición ecológica como la transformación del sistema energético, y por tanto esperemos que se encuentre, que en esa búsqueda de ese interés común podamos seguir hablando sobre este tema. Porque al final, Marina, ¿vosotros creéis que este tipo de medidas logran el objetivo de rebajar la factura, que es lo que en principio esas exposiciones de motivos de las leyes aducen para minimizar el coste de la factura? ¿O veis que puede haber otras alternativas mejores o más eficientes o más rápido de conseguir?
Sí, bueno, creemos que hay otras alternativas. Creemos que el precio de la energía, el precio de la electricidad en concreto, es un elemento de una gran importancia que afecta a la competitividad de las empresas, que afecta a los consumidores y que todos los objetivos de transición ecológica deben realizarse consiguiendo un precio asequible para todos los consumidores, además de tener la seguridad de suministro. Pero creemos que existen otras medidas. Esta medida que se propone es única en Europa y ha causado una preocupación en Europa. Introduce incertidumbre sobre si es acorde o no con la normativa europea que está persiguiendo dar esas señales de descarbonización y que está consiguiendo sus objetivos, introduciendo, haciendo que abandone el mercado aquellas tecnologías más contaminantes. Creemos que existen otras medidas porque España también es el único país en que el precio del consumidor está indexado al precio del mercado spot, cuando en otros países de la Unión Europea no se produce ese traslado. Entonces, estas medidas podrían ser, desde la que parece que propone el vicepresidente Timmermans de la Comisión Europea, como que los ingresos superiores por esos mayores ingresos por las subastas de hecho de emisión se destinan a la pobreza energética, o a actuar sobre los impuestos indirectos, como ha hecho Portugal, como puede ser el IVA o el impuesto sobre la producción de la electricidad, el impuesto especial sobre la electricidad, referenciar el PVPC no a ese mercado spot, sino a mercados a plazo, que da una señal más estable y, por tanto, no arroja esa volatilidad del mercado directamente a los consumidores, o actuar también sobre los cargos. Por lo tanto, creemos que existen otras medidas. Esta medida es una medida que causa esa incertidumbre, así lo han señalado los analistas financieros, tanto Fitch como Moody's u otros, introduce un cierto riesgo en un momento en que debemos abordar enormes inversiones para cumplir los objetivos del PNIEC del 2030 y atendiendo a esa importancia que tiene y a ese valor que tiene el precio asequible, podrían adoptarse otras medidas al respecto. Comentabas la preocupación, decías, que había en Europa y fuera de nuestras fronteras con este tipo de medidas. Al final, esta regulación que llega por sorpresa, porque no estaba anunciado, en el caso del fondo sí, pero no, con respecto al dividendo del CO2 no era así. ¿Causa esa sorpresa pues indignación entre los inversores? ¿Se crea una mala imagen de España desde el punto de vista exterior de la inversión? Eso hay que remitirse a los informes que han presentado, que han señalado los Fitch y Moody's, que alertan sobre la importancia que tiene o cómo puede afectar al riesgo estas medidas. Por ejemplo, Fitch señala que se incrementa el riesgo global en España frente a países de nuestro entorno. Es el único país que ha manifestado una medida de este tipo, que puede comprometer el desarrollo de nueva capacidad de generación renovable y que además señalan, y lo señaló también la Agencia Internacional de la Energía hace poco, que esto se añade a la importante carga fiscal que soportan, y la elevada carga fiscal que desde la Ley 15/2012 soportan las centrales. Esto es una realidad que está manifestándose en los analistas financieros a este respecto. Es una medida nueva, el precio es un precio europeo y es una medida que no sabe exactamente, además, cómo va a encajar con las demás piezas y con la demás normativa, tanto europea como la propia normativa española. Pues Marina Serrano, presidenta de AELEC, muchísimas gracias por participar esta noche en Alto Voltaje y también aclararnos esta visión de las compañías sobre lo que suponen las medidas aprobadas por el Ejecutivo. Gracias de nuevo por participar. Bueno, muchas gracias. Hemos visto las diferentes opiniones, posturas de las empresas implicadas en este anteproyecto de ley con el que se pretende rebajar una parte de la factura de la luz. Vamos a verlo ahora desde un punto de vista más amplio, más sectorial, sin implicarnos en cada una de las empresas, sino con un analista de renombre, por supuesto, que es Juan Moscoso del Prado, director de Deusto Asuntos Globales. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a estar hoy esta noche con todos vosotros. Decía Juan que queríamos dar una visión un poquito más sectorial de todo lo que implican estas medidas aprobadas por el Ejecutivo, por el Consejo de Ministros, que ahora tienen su desarrollo legislativo. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo crees que impactarán todas estas acciones aprobadas por el Gobierno, el dividendo del CO2, el Fondo de Sostenibilidad? Bueno, al final en las compañías eléctricas afectadas, porque sí que las hemos determinado y sí que las hemos identificado, ¿no? ¿Cuáles son? Pero ¿cómo impactará? A ver, yo creo que desde un punto de vista económico y sectorial, como dices, del sector de la energía, hay que tener en cuenta
que se están produciendo varias reformas en su regulación de manera simultánea. Tenemos, por un lado, el nuevo fondo, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con repercusiones claras. Luego, la minoración del dividendo de CO2, con repercusiones claras, en un momento, además, de mucha incertidumbre de los consumidores y de cierto ruido mediático por la nueva tarifa, en un tiempo más particular, verano, cambios en la demanda de energía eléctrica o de energía, incluso en un momento de crecimiento todavía por determinar tras el COVID. Entonces, claro, las reformas pretenden cosas distintas. Todas ellas buscan reducir la tarifa eléctrica, todas ellas buscan, en el marco también de las políticas de lucha contra el cambio climático, buscan potenciar la generación eléctrica renovable, buscan también la distribución entre todas las fuentes de energía de los costes de la energía renovable, lo que era el fondo del RECORE. Entonces, obviamente, la mejor respuesta a tu pregunta es observar lo que ha ocurrido en los mercados. En los mercados, la cotización de las compañías eléctricas ha caído en las últimas semanas, sobre todo tras la publicación de lo que es el plan de minoración del dividendo CO2, porque es verdad que en un sistema como el nuestro, un sistema de precios marginalista, pues como sus fuentes de generación no son exclusivamente renovables, pues la energía y la electricidad que venden en el mercado con precios distintos a los renovables, pues van a haber perdido una parte de los ingresos. Esa parte de los ingresos es considerable. Se calcula que pueden ser pues, más de 1.000 millones al año solamente para las eléctricas por el efecto del dividendo CO2. Pero, Juan, en el caso del sector energético, el sector eléctrico, ya no se trata solo de lo que pueda hacer España, el gobierno de turno en cada caso. Aquí sí. Es un sector muy vigilado por la Unión Europea. No sé si Bruselas puede permitir o puede llegar a autorizar todo este tipo de actuaciones, porque, desde luego, el ojo comunitario, ese gran hermano comunitario, en el caso de la energía, está ahí siempre detrás. No es un sector donde se pueda actuar de forma nacional, por decirlo de alguna forma. Bueno, es un sector en el que todavía la unión energética no se ha completado al nivel y a la escala que algunos desearíamos, como una unión realmente energética a escala de la Unión Europea, como hemos realizado, por ejemplo, la Unión Monetaria. Es verdad que en Europa, por ejemplo, los recargos sobre la tarifa se realizan en algunos países, no en todos, por ejemplo en Francia y en Alemania, de manera similar a lo que el Fondo Nacional de Sostenibilidad pretende. Esto es que todas las fuentes energéticas sean las que repercutan en su estructura de costes los costes, aunque sea una redundancia, de incentivar, por ejemplo, las energías renovables. Es verdad que esto tiene efectos secundarios. Por un lado, afecta dentro de las empresas que producen de manera renovable, afectan mejor o bien mejor a las grandes que a las pequeñas. Las pequeñas no se benefician tanto de este elemento y, obviamente, repercuten de manera directa sobre las empresas que gestionan otro tipo de fuentes energéticas, energía primaria, como pueden ser los hidrocarburos, y que a su vez son empresas que están también inmersas en grandes proyectos de inversión, por ejemplo, en hidrógeno verde, hidrógeno azul, de modo que las consecuencias hay que medirlas y seguirlas con mucho detenimiento, porque no es evidente que solamente se vayan a producir efectos positivos sobre el consumidor o sobre la tarifa, sino que también esto va a afectar a la estructura productiva y a los proyectos de inversión. Más aún en un momento como el actual, en el que hay tantos proyectos de inversión en el sector energético, y por un lado, vivimos un momento de transición energética por la lucha contra el cambio climático, y también en el marco de los fondos europeos, el Fondo de Recuperación y Resiliencia. De modo que sí, la tarifa bajará más a medio plazo que a corto plazo, y mientras tanto va a haber ganadores y perdedores como siempre que hay cambios regulatorios. Y tendremos que intentar que, tanto afinando la supervisión europea como afinando lo que hace el regulador español, la Comisión Nacional de los Mercados, esos costes se distribuyan de manera equitativa y justa. Ajá. Decías que un termómetro de lo que ha ocurrido en cuanto se conoció ese anteproyecto de ley ha estado en la bolsa. La cotización de muchas de estas compañías energéticas ha caído. Entonces, ese termómetro, ese test, implica también que estos cambios regulatorios para los inversores internacionales proyectan una imagen de España que no sé si
Evidentemente nos podemos retrotraer al 2013-2014 con aquella gran reforma que hubo, pero sí puede generar algún tipo de molestia, algún tipo de suspicacia a la hora de invertir, porque decías que hay muchos proyectos encima de la mesa que están esperando, y no son solo de España, sino desde fuera, desde inversiones internacionales, ¿verdad? Sí, la certidumbre regulatoria es un factor fundamental para atraer inversión extranjera o nacional, sobre todo inversión en sectores regulados. Y en ese sentido, los elementos con los que los inversores cuentan a la hora de decidir sus inversiones pues son la regulación, lo que está ocurriendo y el historial más reciente. Y las garantías para que esa regulación sea estable y sea coherente, pues en nuestro caso es nuestra propia historia y el marco regulatorio europeo. Entonces sí, ha habido episodios anteriores en los que hubo inversiones que fueron minoradas o modificadas por regulaciones. Es verdad que las regulaciones que las permitieron en un inicio, pues en algunos casos contenían evidentes deficiencias, y en este caso, sin embargo, ni es mi opinión, no parece que esta nueva regulación sea tan dispara, tan distinta a lo que están haciendo otros países europeos. Pero es diferente el efecto, o sea, la certidumbre para los potenciales inversores, que la distribución de los costes. Y ahí sí que puede haber consecuencias negativas, no tanto para nuevos inversores como para inversores ya establecidos en otros sectores, o que se puede afectar también al ritmo de nuevas inversiones, como he dicho antes, en sectores donde hay compañías como las de hidrocarburos, están muy implicados, son compañías que por otra parte se han convertido ya en compañías transversales o en multienergéticas. Ya apenas hay empresas que solamente se dedican a una fuente de energía primaria. De modo que hay que vigilar muy bien el mix completo y, desde luego, apostar por un sector energético más competitivo, más eficiente, más sostenible, más eléctrico, y en el que las compañías son sostenibles en todas sus actividades. Pero no hay que tampoco correr más que lo que hacen otros países europeos ni intentar adelantarse a los acontecimientos. Pues Juan Moscoso del Prado, como siempre, muy clarificador todos tus comentarios y tus opiniones para aclararnos sobre qué es lo que está ocurriendo con este tema y con estas medidas y cómo puede afectar a la factura, por supuesto, pero también al conjunto del sistema, que es muy importante y que tiene un papel muy relevante con los fondos europeos. Eso es. Muchísimas gracias por participar, como siempre, desde Deusto Business School. Gracias a vosotros. Buenas noches. Vamos a hablar con Alberto Martín Rivals, socio de energía de KPMG en España. Alberto, ¿cómo impactarán estas últimas medidas aprobadas por el Gobierno en las empresas a las que va dirigida, a las que se encuentran afectadas? Pues primero la medida sobre el dividendo del CO2, el anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno, va a tener un impacto bastante sustancial en aquellas eléctricas propietarias de centrales nucleares o hidráulicas. La idea del anteproyecto es que hay una serie de centrales que se benefician del hecho de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista esté más alto, porque el precio del CO2 está más alto, y en esas horas del día quien marca precio son las centrales básicamente de gas natural, que tienen que pagar esos derechos de emisión de CO2. Eso hace que el precio esté más alto en esas horas. Y esas centrales, pues en teoría, se benefician de ese mayor precio de una manera que el anteproyecto considera injusta. Y eso, pues la idea del anteproyecto es que se lo tengan que compensar esas eléctricas a través de un canon. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces esas centrales han cerrado su precio de venta a largo plazo, y a veces lo han cerrado en momentos en que el precio del CO2 pues estaba mucho más bajo y los precios que se esperaban en el mercado eran también más bajos. En ese caso, esas centrales se van a encontrar con el problema de que no solamente no se están beneficiando de esos precios más altos del mercado por el hecho de que el precio del CO2 haya subido, sino que encima van a tener que compensar al sistema por unos beneficios que en teoría hubieran tenido si no hubieran cerrado los precios a largo plazo. Con lo cual, pues se van a producir, desde luego, efectos negativos para las eléctricas que están en esa situación de propiedad de centrales nucleares e hidráulicas, pero el efecto concreto va a depender bastante de cuál sea la situación contractual que tenían esas centrales.
Por otra parte, hay otra medida que tomó el Gobierno hace algún tiempo, que es el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema, que es bastante distinto. Ahí de lo que se trata es que hay una serie de costes regulados que hasta ahora se le cobraban al consumidor eléctrico y que iban sobre todo orientadas a pagar, pues, por ejemplo, las subvenciones que se dieron en su día a las primeras centrales renovables, que en aquel momento eran muy caras, y por tanto pues necesitaban un tipo de subvención. También otros tipos de otros costes regulados del sistema, como pueden ser pues la compensación, por ejemplo, a las eléctricas que están en Canarias, en Baleares o en Ceuta y Melilla, las extrapeninsulares, porque los costes de producir energía en esos sitios pues son más elevados y sin embargo no queremos que esos españoles tengan una tarifa distinta del resto, ¿no? Pues hay una serie de costes que hasta ahora solamente se pagaban con la tarifa eléctrica, y la idea de este fondo es que sean todas las formas de energía, y en particular no solamente la eléctrica, sino también lo que tiene que ver con productos petrolíferos y con el gas natural, los que contribuyan a la financiación de esa parte de los costes del sistema. Por lo tanto, ese Fondo Nacional de Sostenibilidad lo que hace es trasladar costes del sistema eléctrico a todo el conjunto de los consumos energéticos en España. Eso a las compañías eléctricas, en principio, no les afecta directamente, en el sentido de que esto es una bajada de costes para el consumidor final, pero sí que indirectamente les beneficia porque da un incentivo para electrificar más los consumos de energía, ya que el efecto sobre el consumo eléctrico pues es de un menor precio. Y sin embargo lo que hace es elevar el precio, el coste para las empresas que suministran gas y petróleo o productos petrolíferos, que se lo van a trasladar al consumidor final y van a encarecer el coste de esos productos para el consumidor final. Y por tanto también contribuye a ese incentivo de una mayor electrificación. Esto es en teoría. Luego, cuando bajamos al detalle, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque esos costes que soportaba la tarifa eléctrica se pagaban en gran parte a través de un canon fijo. Y el nuevo fondo lo que hace es que traslada eso a precios variables. Y por lo tanto, no necesariamente, y dependiendo del tipo de consumidor, el efecto digamos, de incentivo a una mayor electrificación es tan sencillo de estimar. Pero en términos globales podemos decir que el Fondo de Sostenibilidad lo que va a afectar sobre todo va a ser al consumidor, que al bajar, digamos, la carga en el precio de la electricidad y al subirlo en el precio del gas y de los productos petrolíferos. Pero ¿permitirá la Unión Europea este tipo de actuaciones siempre que se encuentra tan vigilante sobre la legislación energética de todos los países? Pues es una gran pregunta, es decir, sobre todo en el caso del anteproyecto sobre el dividendo del CO2, porque lo que es una intervención directa sobre el funcionamiento del mercado eléctrico. Y el mercado eléctrico no es un mercado puramente español. Primero, el mercado eléctrico en el que nosotros operamos es un mercado ibérico, es fruto de los acuerdos de Santiago con Portugal y por tanto estamos interviniendo sobre un mercado que no es solamente español, es ibérico, y Portugal no ha hecho lo mismo por su otro lado. Luego ya a nivel del mercado ibérico es discutible. Además es un mercado que está conectado directamente con el gran mercado eléctrico de toda Europa, el mercado europeo. Estos mercados se tienen que regir por unas normas que establece la Unión Europea, ¿vale? Intervenir sobre el funcionamiento de ese mercado con una medida tan directa sobre directamente el precio que van a cobrar determinados agentes, discriminándoles, digamos, respecto a otros que están en el mercado, pues es dudoso que pueda ser admisible desde el punto de vista de, primero, las normas de funcionamiento que pone Europa y, segundo, el comportamiento de los mercados que están conectados entre sí. Por tanto, veremos. Ha habido actuaciones similares que han intentado otros gobiernos en el pasado, que finalmente la justicia acabó tumbando, y eso que eran actuaciones
un poquito distintas a la que estamos viendo ahora en actuaciones sobre la parte de fiscalidad, que siempre es un poco más fácil, porque la fiscalidad es algo que no es directamente el funcionamiento del mercado, sino es un impuesto que se pone sobre determinado tipo de actividades económicas, ¿no? Y por tanto, bueno, vamos a ver, hay una posibilidad pues que no es remota de que finalmente al cabo de unos años pues esta medida quede sin efecto, y por tanto lo que habrá quedado es el efecto, digamos, político de haber anunciado una actuación que veremos si finalmente puede ser efectiva o no. El Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema es un poco distinto, porque ahí de lo que se trata es de determinar quién paga una serie de costes regulatorios, los llamados cargos, y en eso Europa da mucha libertad a los gobiernos, y por tanto ahí sí que hay bastante más margen para poder asignar esos costes, pues un poco con el criterio que cada país considere adecuados. De hecho, lo que hizo la Unión Europea fue separar en dos bloques lo que antes estaba junto, que era lo que se llaman los peajes, ¿vale? Digamos el coste de las redes de transmisión y distribución de electricidad, y lo que eran temas que no tenían nada que ver con la actividad eléctrica directa, pues todos los temas de subvenciones del pasado o de ayudas a determinadas regiones en su tarifa eléctrica, cosas por el estilo. Eso se debía tratar de una manera distinta. El primer bloque de peajes de transporte y distribución, eso sí que hay unas normas bastante estrictas en la Unión Europea de cómo se debe transmitir al consumidor final, pero de lo que estamos hablando es del otro bloque, y en el otro bloque pues hay bastante mano ancha de Europa sobre cómo hay que repartirlo, y por lo tanto pues desde KPMG lo que estimamos es que no debería haber demasiado problema desde el punto de vista jurídico en poder aplicar esa medida. ¿Y servirán estas medidas para abaratar la factura de la luz? Pues al final lo que tenemos que pensar es que la mejor forma de abaratar cualquier bien o servicio, según nos dice la teoría económica y según al final pues la experiencia de las cosas nos lleva a ver, es por un lado fomentar la competencia y por otro lado invertir en tecnología y en avances que hagan que ese producto tenga un menor coste, ¿vale? Aquí lo que estamos asistiendo pues es a una intervención en el mercado, lo cual no fomenta digamos, la seguridad jurídica que necesitan los que van a invertir en nuevas tecnologías. No olvidemos que España necesita hacer una gran transición energética en los próximos 10 años. Nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dice que hay que invertir 240.000 millones en 10 años, y eso necesitamos inversores que traigan ese dinero. Si nos ponemos a tocar las reglas del juego y nos ponemos a cambiar las reglas del partido, pues porque no nos está gustando el resultado del partido en ese momento, pues eso va a hacer que menos equipos van a querer jugar en nuestra liga y por lo tanto menos inversores van a querer invertir en nuestro país. Por lo tanto, son medidas que hay que tomar con un cierto cuidado. Lo que de verdad puede abaratar la electricidad en España es completar la transición energética, conseguir que se invierta mucho más en renovables, que hoy son la fuente más barata de energía, conseguir también que los consumidores ganen en eficiencia, inviertan en autoconsumo. El autoconsumo se está demostrando como una medida muy efectiva para reducir la factura eléctrica de muchos consumidores, particularmente de consumidores de empresas y de consumidores industriales, como está pasando en otros países en Europa, pero todo eso requiere que dejemos que el mercado funcione. No olvidemos que al final el precio del CO2 no sube por casualidad. Quien controla el precio del CO2 de manera indirecta es la Unión Europea, que es la que decide qué volumen de derechos de emisión pone en el mercado, por lo tanto, cuánto CO2 quiere dejar que se emita. Cuanto menos derechos pone en el mercado, más sube el precio. Y de hecho está poniendo menos derechos en el mercado para que bajen las emisiones y para que producir y consumir energía eléctrica intensiva en CO2 sea más caro, ¿vale?
Eso es lo que crea un incentivo para que se invierta en renovables y en energías, digamos, limpias. Pero claro, tenemos que dejar que ese mecanismo de mercado funcione para que precisamente se hagan las inversiones y pueda bajar ese precio. Bueno, ya hemos visto los diferentes puntos de vista, el del gobierno con esas medidas que ha aprobado y que va a desarrollar en los próximos meses, las de las empresas afectadas, las de los analistas que nos dicen cuál puede ser el impacto final y qué visión tienen desde fuera de nuestras fronteras con todas las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo, y ahora solo hace falta esperar por una parte a que los precios se calmen, pero otra sobre todo a que este tipo de actuaciones tengan su impacto en la factura de la luz, que desde luego nos está llevando a un mes de junio verdaderamente histórico en precios. Vamos a ver si es posible reducirlo.